¿no? Suena importante, claro, de todas maneras estamos hablando de la mitad de la población objetivo, y esto, sin embargo, a pesar de lo que falta por avanzar, hasta ahora lo que estamos observando es que la temida tercera ola no llega, o al menos no llega con la fuerza, como digo, que se temía. Lo que se señala es que se vienen semanas claves para poder controlar la pandemia. ¿Qué significa esto? Vamos a conversar con Arturo Granados, vocero de Propuesta País, coordinador del seguimiento a la vacunación contra el COVID-19 y por supuesto ex vocero del Ministerio de Salud, con quien recordábamos hemos conversado varias veces. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros, un gusto recibirlo presencialmente, como se dice ahora, en la etiqueta de la pandemia. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, Enrique, un gusto estar en el programa desde la plataforma Propuesta País, en alianza con la Comisión de Salud y Población del Congreso de la República y con el auspicio de la Fundación Naumann. Hemos desarrollado una agenda para el seguimiento del proceso de vacunación y en este espacio, con los especialistas, con congresistas, con expertos del sector público y privado, hemos analizado cómo va el proceso de vacunación. El proceso de vacunación va bien, puede ir mejor. De hecho, probablemente mañana amanezcamos con el dato de que efectivamente el 50% de la población objetivo ya tiene las 2 dosis, y eso es una gran noticia. Pero es insuficiente para frenar la tercera ola. La tercera ola está, uno no sabe cuándo va a llegar, pero hay una ventana temporal de oportunidad que debemos aprovechar. ¿Es lo que ¿Por qué hay esa ventana? Explícanos, porque es bien interesante, y como hemos aprendido permanentemente de las experiencias de otros países, ¿no?, que han tenido esa tercera ola, incluso con avances de vacunación más significativos, me parece, hasta que ¿no?, que el del 50%. ¿Cuál es esa ventana? A ver, ¿Cómo la aprovechamos? Claro. ¿No? Primero, para los televidentes entender el concepto, normalmente entre 2 crestas de la pandemia, 2 olas pandémicas, hay una bajada y claro, hay una meseta. Valle, ¿no? Hay una meseta. Esa meseta puede durar 5 semanas, 6 semanas, 7 semanas, es variable. Desde que acabó la segunda ola, digamos, hace 12 semanas, el pico más bajo entre la primera y la segunda, no se ha vuelto a repetir hasta ahora. 12 semanas estamos muy por debajo de lo que fue el punto medio entre las 2 primeras olas. Y durante 9 semanas siguen cayendo los casos. Eso quiere decir que tenemos un tiempo todavía, que no sabemos cuánto durará, pero debemos aprovechar para darle un golpe a la tercera ola y neutralizarla. Cada día cuenta. Entonces, ¿qué hay que hacer, no? El análisis que hemos hecho y que lo aportó un epidemiólogo, que es Ernesto Gosser, de la Universidad Cayetano Heredia, en ese espacio de la agenda de seguimiento, él mostraba unos datos bien importantes, que son datos públicos, los tiene el Ministerio de Salud también, y mostraba cómo en 135 distritos de 31 provincias del país se ha concentrado el 80% de muertes entre la primera y la segunda ola. Eso quiere decir que la tercera ola va a aparecer en esas localidades. O sea, esa es la predicción. ¿Y son localidades que están concentradas, juntas, o están repartidas más o menos a lo largo del territorio? Digamos, la constante es que son grandes ciudades. El Ministerio tiene una clasificación de gran metrópoli, que es Lima y Callao, metrópolis regionales, que son ciudades de 250.000 habitantes para adelante, después ciudades intermedias. En 31 de esas provincias, en 135 distritos, va a aparecer la tercera ola. Entonces, lo que hay que hacer es, para darle un golpe y frenar la tercera ola, que sería un hecho histórico en el Perú, deberíamos ir con todo en la vacunación desde los 12 años para adelante. Y eso implica un esfuerzo enorme del sector, pero es posible de hacer. Hoy tenemos las dosis para hacerlo. Ese siempre ha sido un enfoque del Ministerio de Salud, porque ha tenido claridad sobre los conglomerados urbanos y los ha clasificado. Pero en el primer semestre no habían dosis suficientes para hacer esa acometida. Ahora sí las tenemos. Hoy lo tenemos. Entre agosto y septiembre, Enrique, hemos recibido más de 17 millones de dosis. Y en los 6 primeros meses, o sea, hasta julio, recibimos 15 y pico. Y hoy se ha anunciado que por COVAX Facility va a recibir más de 3 millones de dosis de Pfizer. Exactamente. Hoy en el Perú se han distribuido como 37 millones de dosis y hemos aplicado 31 millones. O sea, hay como 6 millones de dosis que todavía están entre
entre los viajes, el almacén y los puntos de vacunación y una penumbra del registro, pero estaremos hablando de 5 millones. El Ministerio de Salud ha ido bajando la edad efectivamente con cierta agilidad, ¿no? Y sabemos que por supuesto se van quedando rezagados en cada grupo de edad. ¿Qué es lo que habría que hacer para redoblar eso? O sea, es decir, ¿podríamos comenzar más rápido de lo que se espera esa vacunación a los chicos de 12 para adelante? Sí, o sea, las coberturas en las ciudades más grandes, que son estas, la gran metrópoli, metrópoli regional y ciudades intermedias, para los grupos de mayor edad son sustantivas. En Lima y Callao, más del 85% de los 50 para arriba ya están con 2 dosis. Ajá. Y en las metrópolis regionales estamos como el 80% de los de 50 para arriba. El escepticismo con las vacunas ha cedido, ha sido menor del que hubiéramos podido lo que quiero decir es que tenemos una cobertura interesante. Entonces, pero no es suficiente para frenar la transmisión. Ajá. Y la transmisión va a ir de las ciudades al campo. Entonces, lo que necesitamos es vacunar a la mayor cantidad posible y lograr el objetivo de vacunar por lo menos el 85% de la población a partir de los 12 años. Eso implica abrir los centros de vacunación y todas las modalidades que está implementando hoy el Ministerio de Salud, sin discriminar la edad, porque ya deberíamos abrir las puertas y adecuarnos a la demanda, incentivar la demanda y hacer de ese proceso de masivo, intensivo de vacunación de puertas abiertas una fiesta nacional. Estamos hablando básicamente de una vacunación de 12 años para adelante. Exactamente. O sea, todos los que... Sin discriminación y superando el corset de la programación, porque no tenemos restricción de dosis. O sea, en el primer semestre teníamos pocas dosis, hoy tenemos dosis suficientes para hacer ese esfuerzo, aunque tengamos que hacer más lenta la vacunación en los otros distritos que no forman parte de estos 135. En estos distritos, en estos puntos, 135 puntos, por supuesto, me imagino está Lima entre ellos. Lima, todos los distritos de Lima y Callao, y después estamos hablando de los distritos en La Libertad, estamos hablando de Arequipa, Piura. Las grandes ciudades. Las grandes ciudades. Y es una cosa bien importante que le preocupa a alguna gente, el tema de la equidad, ¿no? Que es muy importante. Pero la mejor medida para lograr proteger a las zonas más alejadas y vulnerables es vacunar en las grandes ciudades. Hubo este énfasis, ¿no?, del ministro Ceballos cuando entró de descentralizar. Y está muy bien, está muy bien, pero ahora hay que dar un golpe porque tenemos esa ventana de oportunidad y debemos frenar la ola. ¿Esto implicaría movilización de personal, traslado, redistribución de recursos? Mira, recordemos una cosa, el Sistema Nacional de Salud ha vacunado más de 500.000 por día. O sea, sí tenemos la capacidad de hacerlo. Obviamente eso implicaría un esfuerzo en estas 31 provincias, en estos 135 distritos, una movilización mayor, intensificar la dotación de recursos humanos, extender los horarios y seguir con todas las modalidades que se están implementando en los paraderos, en los centros incluso en centros de salud, pero tener una política de puertas abiertas para vacunar a todos los que vengan que están en el rango de edad a partir de los 12 años. Y eso nos podría asegurar, si el Ministerio se traza metas específicas y hace una programación adecuada, podríamos lograr un hecho histórico en el mundo, podríamos frenar una ola. Eso sería un acontecimiento enorme y nos llevaría a un siguiente paso, que es ir retomando la nueva normalidad, siempre con mascarillas, con distanciamiento social, con lavado de manos, y discutiendo y buscando las evidencias para revacunación. Me hablaba de que han tenido intercambios en el Congreso. ¿Han tenido algún tipo de feedback con el Ejecutivo? ¿Han podido comunicar estas propuestas de manera oficial? A ver, hemos tenido un proceso de trabajo que ha durado como un mes, para definir las áreas, para mirar el proceso de vacunación. Han participado funcionarios del Ministerio de Salud, el viceministro Rosell, que es quien conduce el proceso de vacunación y hace un gran trabajo, los congresistas, asesores y expertos, y hemos arribado a una agenda que va desde la evaluación de la seguridad de las vacunas, porque van a seguir llegando vacunas de nueva generación y el país tiene que prepararse para evaluarlas, el seguimiento de la seguridad de las vacunas para controlar los efectos adversos, eso es un tema muy sensible, también el tema de las coberturas, de lo que estamos hablando ahora, y la gestión de los escepticismos, que es un elemento que tú mencionabas,
es mucho más baja de lo que nos imaginamos la resistencia a la vacunación en el COVID en el Perú. En febrero un estudio de apoyo indicaba que 35% no estaría dispuesto a vacunarse y en septiembre es 8%. 8%. Ahora, en ese porcentaje de la población circula un montón. Bueno, ahora mismo con AstraZeneca, ¿no? Se está moviendo cierta incertidumbre, pero se habla incluso de que las vacunas de las nuevas tecnologías no se sabe. No hablo de las tradicionales como Sinopharm, pero las nuevas tecnologías tipo Pfizer, etcétera, Moderna, no se sabe qué efectos podrían tener, ¿no? En quienes vayan a tener hijos después. O sea, circulan mil informaciones por redes sociales. Todavía hay un trabajo que hacer ahí. Hay un trabajo que hacer. Mira, 8% no está dispuesto a vacunarse, es un rango muy bajo para los estándares internacionales, eso es una buena cosa para el Perú. Pero hay un 4% de personas que se han vacunado con primera dosis que dicen que no se pondrían la segunda. Suficiente, dice. Si tú dices 4% más 8, tienes 12. Si todo proceso humano es imperfecto y por lo tanto hay debilidades del proceso de vacunación, podríamos poner en peligro la inmunidad de rebaño. Entonces, por lo tanto, hay que acometer el problema, pero hay que tratar de entender las causas que están detrás. Hay que investigar un poco para entender por qué alguna gente dice que no se pondría la segunda dosis. No deberíamos presumir, debemos analizar el problema, entenderlo y en función a eso diseñar una estrategia que en salud se llama estrategia de cambio de comportamiento, que son estrategias de comunicación. Rapidito, en este caso, sí, exactamente, pero digamos eso debe ir en paralelo a este esfuerzo por cerrar y lograr unas coberturas de por lo menos el 85% en estos ámbitos que hemos conversado. Tendríamos que ajustar un poco las clavijas a la hora de ir abriendo la economía. Hoy acaba de salir en el cine que efectivamente van a poder la canchita. Comer la canchita, que es lo que estábamos esperando todos los cinéfilos en los cines, pero siempre y cuando tengas tus 2 dosis. ¿Eso en realidad es una política que debería extenderse hacia otras actividades? Mira, recordemos que la reactivación de la economía es un determinante de la salud. O sea, necesitamos que la sociedad funcione, porque eso hace posible que la gente se genere sus medios de vida. Pero hay que hacerlo con cuidado, con protocolos. La mejor medida hoy, Enrique, para la reapertura de la economía y para lograr una nueva normalidad es lograr coberturas de vacunación superiores al 85%. ¿Ya está digitalizado el certificado de vacunación? El certificado de vacunación está digitalizado. Lo que no está digitalizado es el sistema de registro. Se llena en papel en los centros de vacunación y de ahí se pasa al sistema de manera manual. Y después sí, somos uno de los pocos países que ha avanzado en certificado digital de la vacunación y eso es un logro. Tiene todavía imperfecciones, pero es un avance. Pero el tema de tener registro de papel es un problema, porque produce una penumbra de las coberturas. Algunos estiman que podríamos estar hablando que hay como 1 millón de personas que no vemos en el registro porque están en el papel y no en el sistema. Pero también podría originar el problema de vacunación cruzada, porque cuando tú vas a un centro, si no tienen el registro anterior, te podrían poner una vacuna que no te corresponde. Eso es un riesgo que yo creo que está controlado en el Perú, pero evitemos ese riesgo y eso implica automatizar el proceso y no tener papel, sino registro electrónico, y eso es totalmente viable. Para terminar, quienes confían en la alta seroprevalencia como una posible atenuante de la tercera ola, están todavía moviéndose en el terreno especulativo, ¿no? Bueno, o sea, por más que tengas alta la seroprevalencia, puede venir la tercera ola. Es una hipótesis razonable señalar que es probable que tengamos unos altos niveles de contagio, dada la informalidad de nuestra economía, la necesidad de la gente de salir a trabajar. Y entonces, esa es una hipótesis muy posible de ser verdadera. Si a eso le sumas además que tenemos un nivel de vacunación importante en población mayor en ciudades, eso puede estar explicando que no estalle la tercera ola. Pero es una ventana de oportunidad. Por lo tanto, tenemos que aprovechar eso que yo llamaría una especie de bono epidemiológico, un paréntesis que se está extendiendo entre 2 explosiones de contagios y ahí tenemos que entrar con fuerza para parar la tercera ola. Es posible. Sin duda. Importantísimo. Arturo Granados, vocero de Propuesta País, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy amable. Hoy en Caracara vamos a ir a una pausa, pero tenemos un programa bastante interesante.